días, muchas gracias por invitarnos a este programa radial. Aquí todos ganan. Estamos hoy aquí presentes. Brian Ospina, Lauren Pachón, Valentina Parra y José Páez. Y quien les habla, Valentina Padilla. Como parte del conjunto de magistrados y magistradas de la Corte Constitucional, para informar a los oyentes y todos aquellos interesados sobre la acción de tutela que involucra un conflicto de intereses entre el pueblo nasa como comunidad indígena y el Estado, principalmente las entidades tales como el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Tecnología, Informática y las Comunicaciones y el Ejército Nacional, para finalmente establecer la decisión final frente al caso. Los puntos que vamos a tratar son, bueno, primero, que la programación transmitida por la emisora El Ejército Nacional no compagina con su pensamiento de composición. Además, la música promocionada no es acorde con sus tradiciones. Segundo, se realiza mención de algunos miembros de sus resguardos, violando los principios de distinción y protección del VIH. Y tercero, la emisora interfiere con las ondas de transmisión de las emisoras comunitarias de sus resguardos. Y por último, ya para finalizar, se realiza propaganda a favor del ejército y ofrecen recompensas por cabecillas guerrilleros, promocionando con ello un mensaje netamente bélico. Bien, Valentina. Considero yo que es de vital importancia tener presente el aspecto social. Pues si bien es cierto que la ley permite establecer la emisora radial dentro de su ancho de banda de 98.3 MHz, dado que esta no es propiedad de nadie dentro del espectro electromagnético asignado al departamento del Cauca, se ha dejado de lado la opinión de los habitantes de este departamento. Si bien es cierto que la intención principal es poder acercar a los militares a sus familias, se están vulnerando los derechos de los miembros de la comunidad NASA. Para todos es claro que existe el derecho a la libre expresión. Sin embargo, este derecho, al igual que ningún otro, puede ser sobrepuesto frente a los demás, ya que en este caso la milicia, en su motivación a ejercer su derecho, opaca de manera significativa los derechos de esta comunidad. No solo con el hecho de no pedir ni cuestionar acerca de los intereses de los NASA, pues también deja de lado y se hace caso omiso o se impone una emisora que no solo incluye dentro de su programación una terrible propaganda, o más bien un mensaje ligado al conflicto bélico entre guerrillas y la fuerza pública, el cual, si nos damos cuenta, no constituye ni aporta en absoluto a la generación de una sociedad. Esto, además de todos estos problemas, genera un entorno y un ambiente hostil que de alguna manera trae consecuencias graves como la intranquilidad, pero más aún la preocupación porque las vidas de todos los integrantes de esta comunidad corren peligro, dadas las acciones del ejército en su divulgación de nombres de líderes de grupos del grupo NASA. Lo que hace que esto se vuelva a que los integrantes vuelvan a recordar la época de violencia a la cual tuvieron que ser sometidos durante hace algunos años y en el cual tengan miedo para que en esta ocasión dejen atrás Timbío, que es su lugar actual de asentamiento, dejando consigo, evidentemente, más problemas a la sociedad que perdería y se privaría de muchos derechos y además de los ya opacados por un conflicto del cual por situaciones adversas han tenido que ser partícipes de esta comunidad. Yo creo que mi opinión va más enfocada a al tema cultural. Con respecto, digamos que al caso puntual, considero que en nuestras raíces latinoamericanas de por sí la cultura indígena ya es muy importante, ya que nos recuerda pues de dónde venimos y debería ser considerado y ser muy relevante a la hora de ver hacia dónde nos dirigimos como país y como sociedad. Nos recuerda,
diariamente cuáles fueron nuestros inicios en la sociedad, nuestras tradiciones, muchas de nuestras costumbres, eh, que a medida que la sociedad va evolucionando, así como que va entrándose más en la civilización, por decirlo de alguna manera, eh, estas costumbres se han ido perdiendo. Y sobre todo pues en las culturas indígenas, o hemos perdido como estas costumbres que de pronto hace mucho tiempo nuestros antepasados tenían. Eh, Actualmente pues las culturas indígenas tienen una creencia y costumbres muy pulcras, muy arraigadas con la naturaleza, con el ser. Cuando uno trata pues de involucrarse en estas comunidades, pues de adentrarse lo poco que se puede, porque aún así son como muy cerradas, es una experiencia muy bonita y algo muy enriquecedor, pues todas las enseñanzas que ellos le pueden brindar a uno. Y frente al tema puntual que el ejército, en este caso pues en nuestro ejército colombiano, esté, esté interfiriendo de una manera pues directa o indirecta con ellos en su cultura general, es algo que pues puede parecer inofensivo porque pues que es una estación radial, ¿no? Pero pues a largo plazo será una problemática grande y que podría terminar afectando permanentemente pues la cultura de estas comunidades. La comunidad NASA, quienes presentan pues directamente como la tutela, y a la cual no solo a esta, a todas en general, pero sobre todo en este caso puntual a esta comunidad es importante escucharlas y tratar de ponernos en la posición que ellos están, comprender pues un poquito la situación a la que se enfrentan y que realmente es compleja y problemática, ya que no solo es un tema de la frecuencia radial, sino que por este medio las comunidades están en riesgo. Ya se ve interferido lo cultural, el riesgo de sus vidas, están siendo considerados, sí, como que están en el ojo del huracán, en la mitad de todos, porque los pueden vincular con el Ejército Nacional, un grupo de las FARC, eh, pueden llegar a causarles las muertes, desplazamiento de la tierra, de sus tierras, eh, simplemente con el hecho de participar sin el conocimiento previo, por decirlo así, o sea, como que nomás con nombrarlos ya están siendo partícipes sin ellos siquiera quererlo, no sé. Bueno, yo viéndolo desde un punto de vista económico, evidencio cómo el gobierno, en lugar de destinar recursos para la protección de los indígenas, pues ante el conflicto armado que se presenta en este territorio, opta por la implementación de una emisora de radio itinerante, la cual pues conlleva que la comunidad indígena esté más expuesta, o tenga una mayor exposición al riesgo y pueda ser afectada ya sea con desapariciones o expropiaciones de tierras. Lo que pues desata que se desestabilice su economía si se dan estos ataques, ya que pues se verían obligados a desplazarse hacia otro lugar, perdiendo todo lo que tenían y pues obligándolos a adaptarse a un sitio desconocido para ellos. En este caso considero que es importante fortalecer y dar recursos, más que todo para la protección de estas comunidades, con el fin de garantizar su salud y bienestar frente pues, a posibles ataques, en lugar de pues, poner en marcha proyectos que faciliten el acceso de estas comunidades a grupos al margen de la ley, y pues menos si no se tiene en cuenta la opinión de estas comunidades que habitan en el territorio. eh, pues de igual manera tratar de capacitar al mismo Ejército Nacional, para que se centren más en la protección del territorio, de manera que cuando se presenten estos conflictos se tenga como prioridad el bienestar de las personas civiles. Bueno, viéndolo desde el punto jurídico, eh, la Corte dicta que dentro de la Constitución se encuentra el reconocimiento de la libertad cultural, lo que supone aceptar las diferencias y la variedad de forma de vida y sus sistemas de comprensión del mundo, lo cual necesariamente implica su respeto y evitar medidas tendientes
a variarlo. También es importante identificar que no debemos acabarlo ni extinguirlo, pues pues ello puede conllevar a su exterminio y contraría con el derecho fundamental a la subsistencia que recae sobre los pueblos, deducido del derecho a la vida, previsto en el artículo 11 del texto superior, donde las comunidades indígenas agrupan un modo de ser y de actuar que se soporta en sus creencias, valores, conocimientos, actitudes que no pueden ser suprimidos o restringidos por nada ni nadie, pues con su desestabilización se puede alterar su medio y deteriorar severamente, llevándolos a la extinción. Por ello, es importante que los demandantes concretamente soliciten, no, qué pena con ustedes, es por ello concretamente los demandantes solicitan que por medio de la acción de tutela se ordena sacar del aire y del espacio electromagnético de sus resguardos a la emisora Colombia Estéreo, perteneciente al Ejército Nacional de Colombia, o en su defecto que se prohíba continuar realizando menciones de las comunas indígenas y de las autoridades. Por tanto, le corresponde al Estado velar por su supervivencia y protección de su cosmovisión, autonomía, costumbres, tradiciones y participar de tal forma que los haga ver importantes hacia el mundo. Ok, José, muchísimas gracias por ese aporte. Realmente yo creo que el punto más central de pronto en este tipo de situaciones es la educación. Pues siempre ha sido de buen saber que una cultura indígena, la cual tiene acceso a una buena oportunidad de educación y formación técnica y profesional, es una cultura indígena la cual pues de pronto tiene más oportunidades de prevalecer en el tiempo. Esto siento que, digamos que teniendo en cuenta, podemos deducir que contar con estas oportunidades y herramientas a su favor pueden generar un puente donde una problemática se pueda convertir en una oportunidad de desarrollo. Em, en cuanto a las comunicaciones para estas culturas indígenas, donde el poder de la difusión eficiente hace, digamos que un aporte o juega en favor de su etnia. Esto puede traer aún más inversión social, apoyo, inclusión de la comunidad, interemocional, al ver cómo se comparte una pauta de costumbres y tradiciones milenarias. Siento que este puente que tiene la radio es muy fuerte, demasiado valioso. Yo creo que es de lo más importante, ya que digamos que es una etnia que está un poco aislada como tal de la sociedad y esto da un puerto abierto para que las personas sean partícipes y enriquezcan la cultura de lo cual como país hacemos parte todos. Y pues siento que donde la etnia indígena, sin importar su estirpe, no sean consumidas por un mundo, el cual de pronto pues la tecnología y el desarrollo ha dejado pues digamos que atrás de la memoria histórica de quienes en muchísimos casos son nuestras raíces, nuestro pasado y pues nuestro patrimonio cultural. No sé qué opinan ustedes. Yo creo y considero que todos tenemos varias perspectivas sobre como tal el tema. Creo que muchos no, todos tienen una perspectiva, digamos, enfocada a un tema particular y diferente. Creo que todos estamos enfocados en aspectos muy importantes, no solo, pues, digamos que a nivel cultural o de las comunidades indígenas, sino a nivel general de todo lo que nos pasa a todas las personas y a toda la sociedad. Y, y no sé si ya enfocándonos como tal en el tema, en la problemática que estamos viendo o el tema, por decirlo así, no lo llamemos problemática
todavía. El tema en cuestión, ¿ustedes consideran que el ejército debería, o sea, debería tener presencia en este territorio o yéndonos a la parte legal, sí deberían consultarle previamente a estas comunidades antes de hacer algo que los afecta o algo que ellos consideran que los afecta? Claro, Pues, yo, compañero José, adelante. qué pena, Valentina, Me interrumpirte. Pues, encanta Lauren, esta pelea para hablar. viéndolo desde el punto de vista legal y jurídico, la Constitución, como mencionaba anteriormente, establece que todos tenemos, se le debe respetar el libre albedrío a todas las personas, ¿cierto? Independientemente de raza, cultura, ideología, etc. Entonces, digamos, si lo vemos desde el punto de vista donde el ejército entra a vulnerar los derechos de la comunidad NASA, colocando una emisora sin previo aviso, haciendo propagandas eh, para captar que los chicos indígenas entren a prestar el servicio militar, ofreciendo recompensas por cabecillas. Creería que el ejército debería cerrar su emisora y dejar que la comunidad NASA conviva como comunidad, ya que ellos son parte cultural de nuestro país. Lo veo así. Y pues digamos, dando un veredicto, para mí el ejército se debe retirar de donde se encuentra actualmente la emisora. Bueno, José, yo creería que en este caso sí estaría, pues digamos que en desacuerdo, porque opino yo que hay ciertos límites. De pronto creo que sería un poco excesivo el hecho de cerrar la emisora de la policía, porque digamos que así como los indígenas tienen derecho a la libre expresión y a que no se vulneren sus derechos, los policías y las personas que hacen parte del proyecto de la emisora también tienen ese derecho de la libre expresión. Entonces, considero que por el momento sí se deben pautar ciertos límites, ya que esta comunidad indígena está, digamos que en un punto en el cual pues está vulnerada y que, digamos, ciertos tipos de comunicaciones pueden llegar a influir en las decisiones que pueden llegar a alterar de alguna manera física y psicológicamente esta comunidad, ¿sí? A través de las FARC que está, digamos que en constante amenaza contra ellos. Se tiene que, digamos que revisar bien qué tipo de comunicación se va a sacar al aire, pero no creo que sea necesario, creo que es un poco excesivo el hecho de cerrar como tal este tipo de canal, porque también estaríamos restringiéndoles a ellos el derecho de comunicarse y pues digamos que a los militares como tal de hablar con sus familias. Entonces creo que hay que ver esos dos puntos. Pues no sé si de pronto alguien tiene una opinión diferente al respecto. Bien, Valentina, yo pues estoy en contra de tu opinión. A mi modo de ver, lo mejor sería que el ejército se retire de la zona, dado a que están vulnerando los derechos de la comunidad NASA. Nunca se tuvo en cuenta su opinión al respecto, nunca existió una consulta previa acerca de lo que se iba a hacer, el proyecto que se tenía, tampoco se habló con la comunidad y pues en este momento pues está viendo cómo algunos de sus derechos están siendo vulnerados. Yo comprendo, por supuesto, que todos tenemos derecho a la libre expresión, pero como lo decía, ningún derecho puede estar sobre otro. Entonces, por esta razón, yo estoy a favor de que el ejército sea retirado de la zona en conjunto con la emisora. Ok, ok, varias opiniones al respecto. Yo creo que mi postura frente al caso, si bien es cierto lo que dice Valentina de que también estaremos vulnerando los derechos de las personas partícipes del ejército, de los
de los militares, creo que igualmente, o sea, de pronto hay otros espacios y deberían estar mejor ubicados. Y digamos que lo de la comunicación es bien, es muy cierto, la comunicación asertiva frente a lo que se dice o no se dice, lo que se trata en esa radio sí debería ser muy prudente, pero, pero ¿hasta qué punto podría controlarse eso? Ese sería como mi mayor debate, ¿hasta qué punto podrían entrar a conciliar y decir, bueno, que se quede la radio, pero la frecuencia radial, pero no pueden decir ciertos temas, hasta qué punto las personas controlarían eso o acatarían cierta orden? Entonces, en un principio yo estaría de acuerdo en que el ejército desistiera de la frecuencia de radio en esa zona, eh, y darle, digamos que el derecho a las comunidades indígenas de que se les pregunte, por decirlo así, antes de hacer algo que los afecte directamente. Pues por lo que yo creo que ya se ha mencionado en varios de los temas, no es algo como tan sencillo, es algo que los afecta y que a largo plazo sí va a tener una afectación trascendental. No sé si alguien más tenga algún punto, hasta el momento vamos como por mitades. En sí, un poco de acuerdo a que se alejen. Valentina tiene los puntos claros y los derechos de todos tienen que estar presentes. No sé si alguien más tenga algún otro punto para tocar. Pues mi postura frente al caso, yo sí considero que debería hacerse una consulta previa con la comunidad, pues como se indicaba, eh, creo que es como mejor o respaldar, digamos, esos derechos que tiene la comunidad frente a estos temas, ¿no? No es como no llegar y como eh, imponer una radio o no tener en cuenta la opinión de ellos, porque al fin y al cabo pues son los habitantes los que están en ese territorio, ¿no? Considero también que la policía o el ejército, perdón, nacional, no debería retirarse del todo, sino como que centrar la atención en otras perspectivas, como por ejemplo la protección del territorio. Si se quiere hacer entonces una emisora, una radio, pues digamos que en parte también respaldar a esa comunidad con más seguridad, cosa que pues la radio no cause que sea como más accesible o no, la comunidad no tenga más riesgos eh, para ataques y cosas de estas. Entonces considero, o sea, estoy como en parte sí y en parte no, porque lo que decía una compañera, pues igual hay que tener en cuenta los derechos de ambas partes, pero siento que pues no deberían retirarse del todo, sino simplemente enfocar como, pues sí, su, sus vistas o lo que quieren implementar, teniendo en cuenta pues también otros puntos como es la seguridad de la comunidad. Em, Interesante, vuelvo y digo, interesante. Vemos que un tema como tan simple, entre comillas, em, sale mucho debate, mucho tema. Y quisiéramos, no sé, seguir de pronto el tema, abarcarlo, pero creo que vamos hasta acá. En otra oportunidad profundizaremos más el tema. Nuestro veredicto no es unánime, lastimosamente no es unánime, pero creo que si lo hacemos a modo de democracia o votación, hay 3 personas que dirían que sí se retirara, 2 que no deberían retirarse, deberían tener puntos medios, llegar a acuerdos, por decirlo así,
para que no se vulneren ninguno de los derechos de los dos participantes. Eh, muchas gracias por este mini debate, esta charla. Y nada, nos vemos en otra ocasión.